La Semana Santa, una celebración milenaria, se ha convertido en una tradición familiar para muchos cristianos. Sin embargo, detrás de las procesiones, las comidas especiales y los días festivos, se esconde una historia profunda y un significado que a menudo se malinterpreta. La Semana Santa no solo tiene raíces cristianas, sino que también se basa en la festividad judía de la Pascua. Desde tiempos inmemoriales, la Pascua ha conmemorado las promesas divinas y la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Para comprender la Semana Santa en su totalidad, es fundamental embarcarse en un viaje a través de la historia. Desde los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob en Egipto, hasta la llegada de Moisés y la liberación del pueblo hebreo, cada paso de este recorrido histórico aporta un significado crucial a la celebración. Pero antes, no olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal Millonarios en Cristo si te interesan los secretos más profundos de nuestra historia antigua. Activa también la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido en el futuro. Empecemos. La Pascua, una festividad arraigada en la fe judía, no se limita a una simple celebración anual. Es un viaje a través del tiempo, un recorrido por la memoria que conecta a los creyentes con sus ancestros y con la historia de la liberación del pueblo hebreo. Establecida por Moisés por mandato divino, la Pascua se celebraba originalmente en el mes de Abib, que posteriormente se convirtió en Nisán, coincidiendo con los meses de marzo y abril en el calendario actual. Sin embargo, sus raíces se extienden mucho más allá de Moisés, hasta el mismísimo Abraham. Dios, en su infinita sabiduría, reveló a Abraham el destino de sus descendientes, los israelitas. Les habló de una época de esclavitud en una tierra extranjera, una dura prueba que duraría 400 años. Pero la promesa divina también incluía la liberación, un futuro de redención y libertad. La historia de la Pascua se entreteje con la vida de José, bisnieto de Abraham. Vendido como esclavo y llevado a Egipto, José no solo encontró la redención personal, sino que ascendió al puesto de gobernador, salvando a la región de una terrible hambruna. Tras la muerte de José, la prosperidad inicial de los israelitas en Egipto se tornó en amarga esclavitud. Sometidos a una cruel opresión, clamaron a Dios por liberación. Dios escuchó el clamor de su pueblo y escogió a Moisés como instrumento de liberación. Moisés, con la ayuda de Dios, condujo a los israelitas a la libertad a través de las 10 plagas que azotaron Egipto, culminando con la muerte de los primogénitos egipcios. En la noche de la última plaga, Dios instruyó a los israelitas a sacrificar un cordero sin defecto y marcar sus puertas con su sangre. Esta señal los protegió del ángel de la muerte y dio origen a la festividad de la Pascua. En la celebración de la Pascua, el pan sin levadura y las hierbas amargas juegan un papel fundamental. El pan sin levadura, elaborado sin tiempo para que fermente, simboliza la urgencia del éxodo, la prisa con la que los israelitas tuvieron que huir de Egipto. Las hierbas amargas, por su parte, evocan la amargura de la esclavitud que vivieron durante tantos años. La Biblia describe cómo los israelitas comían la cena de la Pascua con sus túnicas ajustadas, sandalias puestas y bastones en mano. Esta disposición simbolizaba su estado de alerta y su preparación para partir en cualquier momento. Era una noche de espera vigilante, con la certeza de la liberación a punto de llegar. La noche de la Pascua, el juicio divino se abatió sobre Egipto. Todos los primogénitos, desde humanos hasta animales, perecieron, a excepción de aquellos hogares israelitas que habían marcado sus puertas con la sangre del cordero. Esta tragedia marcó la derrota de los dioses egipcios y la victoria del Dios único de Israel. El término hebreo Pascua significa pasar por alto. Esta palabra encierra la esencia de la celebración, conmemorando cómo las casas israelitas marcadas con la sangre del cordero sacrificado, fueron protegidas del juicio divino que azotó Egipto. Este acto simboliza la misericordia de Dios y la salvación del pueblo elegido. Moisés, siguiendo las instrucciones del Pentateuco, estableció la Pascua como una celebración anual. Esta fiesta se celebraba al atardecer del día 14 del primer mes del calendario hebreo, dando inicio a la fiesta de los panes sin levadura. Cada familia seleccionaba un cordero sin defecto el 10º día del mes, cuidándolo hasta el día 14. En ese momento, el cordero era sacrificado y consumido rápidamente, junto a hierbas amargas y pan sin levadura, recordando la prisa con la que los israelitas huyeron de Egipto. Las sobras del cordero no podían ser guardadas para el día siguiente y se quemaban. En el marco de la Semana Santa, el jefe de la familia asumía un rol fundamental al explicar a sus hijos el significado del ritual pascual.
De esta manera, se aseguraba la transmisión de la tradición de generación en generación. Para aquellos que no podían celebrar la Pascua en la fecha original, se estableció una segunda Pascua. Esta medida de inclusión permitió que todos los miembros del pueblo pudieran participar en la festividad. La celebración de la Pascua no se llevó a cabo durante la peregrinación por el desierto. Fue hasta que los israelitas se asentaron en Gilgal bajo el liderazgo de Josué que la festividad se retomó. A lo largo de la historia hebrea, la Pascua se menciona en diversos pasajes bíblicos, incluyendo el Nuevo Testamento. Jesús y sus padres asistían a la celebración de la Pascua en Jerusalén cada año. El Evangelio de Juan, en particular, hace referencia a la Pascua en varios momentos de la vida de Jesús, mostrando la importancia de esta festividad en su contexto histórico y religioso. En el contexto del ministerio terrenal de Jesús, la Pascua judía se caracterizaba por el sacrificio de corderos en el templo. Un sacerdote oficiaba la ceremonia, esparciendo la sangre del animal sobre el altar. La celebración de la cena de Pascua se desarrollaba en los hogares de Jerusalén. Era habitual que grupos de personas se reunieran para compartir la comida, tal como lo hizo Jesús con sus discípulos en el aposento alto. Se estima que entre 60.000 y 180.000 judíos, principalmente de la diáspora, se congregaban en Jerusalén para la festividad. Los gentiles romanos no podían participar, mientras que los prosélitos que aceptaban la ley mosaica sí tenían permitido hacerlo. Durante la época del Nuevo Testamento, se calcula que se sacrificaban alrededor de 250.000 corderos durante la Pascua. Esta labor requería la intervención de un gran número de sacerdotes para completarse antes del anochecer del 14 de Nisán. La gran cantidad de sangre derramada durante el sacrificio pascual era tal, que según los historiadores, teñía de rojo un arroyo cercano al templo. Este acto simbolizaba el alto costo del pecado y la necesidad de expiación. Tras la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, la Pascua judía se transformó en una celebración más íntima y familiar, centrada en la memoria y la tradición. Los corderos sacrificados en la Pascua eran un presagio del sacrificio perfecto que Dios proveería en Jesucristo. Su sangre sería la única capaz de ofrecer una verdadera expiación por el pecado. Para los cristianos, la Pascua adquiere un significado especial. Las profecías mesiánicas, como la de Isaías sobre un cordero llevado al matadero, se cumplieron en Jesús. Juan el Bautista lo identificó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue traicionado, arrestado y crucificado durante la Pascua, cumpliendo las profecías sin que se rompiera ninguno de sus huesos. Aunque hay debate sobre el día exacto de la crucifixión, la tradición cristiana más extendida la ubica en un viernes. En la última cena, Jesús y sus discípulos comieron el cordero pascual, marcando el fin de la antigua práctica. Jesús instituyó el pan y el vino como símbolos de su cuerpo y sangre, un nuevo sacrificio que sería recordado hasta su regreso. Con la muerte y resurrección de Jesús, la Pascua adquiere un nuevo significado para los cristianos. Ya no se necesita el sacrificio de corderos, pues Jesús se ha convertido en el sacrificio perfecto y definitivo por el pecado. La celebración se convierte en un tiempo para recordar su amor, su entrega y la promesa de la vida eterna. Al consumir el pan y el vino durante la comunión, los cristianos recuerdan el sacrificio de Jesús. Su cuerpo entregado por la humanidad y su sangre derramada para la redención del pecado. La última Pascua que Jesús celebró con sus discípulos marcó un punto de inflexión. Se convirtió en la primera cena del Señor, un cambio de enfoque. Ya no se miraba hacia el futuro con la esperanza de la liberación, sino que se recordaba un pasado cumplido, el sacrificio de Jesús en la cruz. Sin embargo, la esperanza en la futura gloria prometida por Cristo se mantiene viva. La Pascua judía, con su sacrificio de corderos, era una prefiguración del sacrificio perfecto que Jesús ofrecería como el Cordero de Dios. Con su venida, lo que era simbólico en la Pascua se convirtió en realidad en Cristo. Los cristianos no celebran la Pascua anualmente como lo hacen los judíos. En cambio, conmemoran la Cena del Señor regularmente, recordando el sacrificio de Jesús en el Calvario, que trajo justificación y evitó la condenación eterna. Para los cristianos, la Pascua va más allá de rituales y tradiciones. Su significado central reside en la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. Su sacrificio en la cruz apaciguó la ira de Dios, librándonos de la condenación eterna. A diferencia del judaísmo, los cristianos no celebran la Pascua judía. En cambio, conmemoran la Cena del Señor, un memorial del sacrificio de Jesús y la institución de la Eucaristía.
Las tradiciones asociadas a la Pascua, como los huevos, conejos y chocolates, no tienen conexión con la festividad original ni con la Cena del Señor. Son adiciones posteriores que reflejan una mezcla de creencias y prácticas comerciales. Es crucial aprovechar la temporada de Pascua para compartir el mensaje central de la fe, la redención a través del sacrificio de Jesús. Debemos apuntar a Cristo, como el Cordero de Dios que nos liberó del pecado y nos ofrece la vida eterna. Los invito a reflexionar sobre esta historia y a compartir sus opiniones en los comentarios. Suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones para no perderte ninguna de estas emocionantes aventuras. Tu apoyo, expresado a través de un me gusta, es invaluable para nosotros, ya que nos ayuda a llegar a más personas con estos mensajes poderosos. Juntos, continuaremos nuestra travesía en busca de sabiduría e inspiración. Nos encontramos en el próximo video. Dios te bendiga.